Y seguimos en Clickracia, el poder de la información a un clic. Y vamos a ver si ya tenemos a nuestra invitada, la secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación, sí está con nosotros, la Federación de Docentes, de Maestros, FECODE, que es el gran sindicato de los profesores de Colombia. Marta Rocío, el apellido suyo aquí, Alfonso, el nombre se me confunde. Marta Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, bienvenida a Clickracia. Bueno, un saludo, Roger, y pues a toda la audiencia que en este momento se conecta. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por la paciencia. Bueno, cuéntenos qué es lo que va a pasar a partir de este 12 de junio y por qué ustedes, los docentes, están convocando a una movilización nacional. Bueno, nosotros y nosotras veníamos trabajando lo de la ley estatutaria de educación, que sale de la Cámara, digamos, con unos consensos y con algunas, puntos que se querían incorporar, pero que en esencia mantenían lo que hemos peleado, y es que la ley como ley estatutaria garantice el derecho fundamental a la educación y además que ésta sea reconocida como bien común. Cuando entra al Senado empiezan los debates, pero el pasado 5 de junio se hace una conciliación producto de 2 ponencias y en esta conciliación se desvirtúa la esencia de lo que es la educación como derecho fundamental, porque se le transversa algo que es esa simbiosis entre los dineros públicos y el sector privado, que significa que los recursos públicos pues se destinen igualmente a los privados en este hecho. Y con esto también se desvirtúa que es el Estado el que tiene que garantizar la educación como derecho fundamental y que los dineros públicos deben ir a los públicos y que obviamente los privados tienen el derecho de participar, de desarrollar la educación, y aquí hay libre enseñanza, pero no puede ser con los dineros públicos porque esos deben de garantizar precisamente esa educación pública, y ese ha sido el debate. Cambiarse esto, se cambian muchos aspectos que tienen que ver con lo que se planteaba como ley estatutaria de preescolar hasta la universitaria, incluyendo todo el debate del papel de la meritocracia, no del mérito, de las pruebas censales y de poder los estudiantes universitarios también llegar a la universidad. Aquí se tocan muchos aspectos que son la esencia de lo que se estaba buscando transformar con esta ley estatutaria. Marta, buenos días, cordial saludo. ¿Por qué salió tan tergiversada esta ley que incluso se negoció con el gobierno nacional? Eso fue uno, digamos, de los aportes importantes para el apoyo, por ejemplo, de FECODE al gobierno del presidente Petro. ¿Por qué salió tan tergiversada, por ejemplo, de esa conciliación y hoy los tiene tan inconformes? Y si la solicitud de ustedes va a ser pedirle al presidente que no la sancione y que se devuelva el trámite, ¿cuál va a ser como la posición de ustedes? Bueno, nosotros creemos que la ley tenía un objetivo y no lo está cumpliendo. Que lo que pasó en la conciliación es que tú no puedes conciliar dos orillas cuando quieren que los recursos públicos vayan para lo privado y disuadir o difuminar o quitar como base el derecho fundamental. Es que el derecho fundamental lo garantiza el Estado y los recursos deben de ir y ser administrados por este, y se deben de tener en cuenta todas las condiciones del territorio. Entonces, si ustedes leen la enmienda, es una colcha de retazos donde lo que dice en un artículo se contradice en otro o en un parágrafo, y de esta manera no se está garantizando lo que era la idea esencial. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que esa ley no debe ser tramitada y que se debe generar un espacio de discusión y diálogo donde realmente se garantice. No puede ser que nosotros nos pongamos en la tarea de buscar
cambios en el país y resultemos con una ley muy regresiva, muchísimo más regresiva de lo que tenemos hoy. Y eso lo dejamos claro, que fue una mala conciliación que se hizo en la Comisión Primera del Senado y pues que obviamente debe haberse contado con todos los sectores que hemos participado y no solamente con un sector y una posición que tergiversó esta ley. Entonces, esto se le ha expresado ya a la ministra de Educación, a la senadora ponente María José Pizarro, y pues estamos en conversaciones y desde mañana nosotros no vamos a obligar, estamos convocando a todos los sectores que se ven afectados, no solamente la educación preescolar básica media, es el SENA, es la universitaria, y son muchos sectores los que se verían afectados de aprobarse esto. Entonces vamos con toda para la movilización que inicia mañana y que estaremos con varias actividades hasta la próxima semana en función de que se escuche. Nosotros somos constituyente primario y como tal somos quienes hemos llevado e impulsado estas reformas y no puede ser que ahora salga en contra de quienes hemos buscado que la educación sea un derecho fundamental y un bien común. Marta Rocío, buenos días. Llama la atención que la ponente sea María José Pizarro, que tiene tan claros los principios pues, en los que ha direccionado siempre el presidente, que es que los recursos públicos pues, deben ser manejados por la administración pública y no por privados. Entonces, pues llama la atención que ella, siendo del pacto histórico, pues no tenga tan claro esta situación y puedan darle trámite a una ley donde está afectando tanto el manejo de los recursos en contravía de lo que dice el presidente primero. Y aprovechando su presencia, pues quiero preguntarle también por el tema de salud, que me parece que ha sido bastante controvertido y bastante perjudicial para los maestros, que en qué situación está en este momento, porque pues vimos que las excusas para ese caos pues era que el presidente de la previsora tenía la culpa, ya salió, que el sistema, ya se arregló el sistema, entonces a ver cómo está esa situación, o sea, quiero aprovechar su presencia también para ese tema de salud. Bueno, nosotros hicimos un acuerdo 03 que garantiza primero acabar con la intermediación que teníamos con 10 operadores que se iban a quedar con el 10% de 13.5 billones sin que nos garanticen muchos de los derechos. Cuando llegamos el 1 de mayo, el 50% de las exigencias de los maestros eran pendientes incluso de hacía un año atrás, 6 meses, 3 meses, que no les habían cumplido porque eso demuestra que nos restringían el derecho aún pagando la UPCM más costosa. Y segundo, que nosotros queremos que se acabe la integración vertical y que la gente tenga realmente acceso a otras condiciones de salud, a otros especialistas, a otras clínicas. Hubo un problema de entrada y es que la contratación se centralizó en Bogotá y no se garantizó la estructura del FOMAC y fue la FIU Previsora la que empezó a armar la red y ese fue el primer debate. Hoy eso se está solucionando, ya están los equipos territoriales y esos equipos territoriales del FOMAC que tiene una estructura administrativa son los que están haciendo la contratación. Esta semana inicia un proceso de contratación y estamos en unas interventorías y unas auditorías que se van a desarrollar con una serie de contratos como el de medicamentos y otros que negaron el servicio, que se presentaron a una oferta cuando incluso teniendo la información no garantizaron, ni siquiera tenían las farmacias o no las tenían con los medicamentos previstos. Esto en detrimento de otras propuestas que se han presentado como las asociaciones de hospitales y cooperativas que nos garantizaban con la información la distribución de los medicamentos. Entonces ha sido difícil, pero esta fue una pelea, sí, ya salió Mauricio Marín y otras personas de la FIU Previsora y en este momento digamos que se ha reestructurado todo el proceso, ya llegaron los equipos territoriales a todos los departamentos y estos están trabajando fuertemente en la red, solucionando y ya entra un proceso de contratación que nos garantice este derecho. Entonces, sabemos que ha sido difícil, pero que viene avanzándose precisamente en cumplimiento del Acuerdo 03. Marta, antes de entrar a ese tema, una reflexión sobre lo que usted acaba de decir, es decir, cuando el tema de la salud de los educadores fue noticia nacional, durante varios días se mencionó
y eso se generó cierta corriente en redes sociales, obviamente en contra de lo que se estaba planteando para los maestros. Ahora que está el asunto más o menos visualizado y resuelto, ya no es noticia. Lo otro, quiero volver al tema de lo de la ley de educación, por algunos aspectos puntuales. Primero, ¿por qué ven inconvenientes ustedes que se equipare el tema de la institución de educación superior a universidades? ¿Cuál es como el problema ahí? ¿Por qué esa diferencia no debe darse? Y segundo, el tema de la meritocracia, para que no pase lo que pasó, por ejemplo, en la Universidad Nacional, donde la comunidad universitaria poca injerencia tiene en las decisiones administrativas y políticas de las universidades. Bueno, yo creo que son varios puntos de las universidades. La primera es que la educación superior formal es la que nos lleva a títulos profesionales o a los títulos de posgrado, incluso los de tecnología. Pero hoy con un artículo que meten de educación terciaria, que no es que neguemos que haya educación terciaria, la equipara. Y al equipararla, entonces esto genera pues todo un debate de una serie de educaciones que son importantes en la formación de la gente, que complementan, pero no son la esencia y no se pueden poner el mismo nivel, ni los recursos pueden ir de igual manera. Y por el otro lado es el enfoque privatizador, como decía al principio, que se mete en toda esta reforma, donde puede revivirse los programas como Serpilo Paga y otros que sacaron los dineros de lo público para lo privado, o la propuesta de voucher o bonos educativos que quitan la esencia. Y por el otro lado está el debate del acceso a la universidad, que se habla por mérito y algunos cupos para poblaciones vulnerables o minoritarias, pero esto es uno de los problemas graves que tenemos, que incluso es el debate de la evaluación de estudiantes y de las pruebas censales que se incorporen a la evaluación docente, porque tú no tienes la misma condición en todo el Cauca que la tienes aquí en el colegio, bueno, en el San Ignacio, en Medellín, o en un colegio de las condiciones que tiene Bogotá y de otras, donde hay unas condiciones de la familia y de esos contextos que les permite estar por encima. Entonces es muy importante que miremos este proceso de una manera integral, porque lo que se busca precisamente es que la educación pública sea financiada, administrada por lo público, pero además que garantice el derecho a movilidad. Muchos de los que estamos hoy en una condición diferente no lo garantizó la educación pública, y esta se ha venido desdibujando. Entonces, esta es una pelea que tenemos aquí, y por eso decimos que no es que se niegue lo privado, pero que lo público debe ser administrado por lo público. Estaba leyendo aquí algunos de los aspectos, las propuestas que ustedes rechazan. El CODE publica un comunicado, el comunicado de ustedes, en el que expone las propuestas absurdas y regresivas, como usted lo planteó hoy. Entonces se habla, por ejemplo, de incluyó inconsultamente el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, convirtiéndola de facto en perversa y punitiva, desconociendo su carácter pedagógico, transformador y constructivo. Y es que se levanta hoy escuchando unos medios de comunicación nacionales y de alguna manera lo que dejan como planteado es que estos docentes son muy conchudos, permíteme la expresión, estoy dando una super síntesis a propósito de esto, no quieren que los evalúen, no quieren pues seguir con su labor muy tranquilamente, así sin tener la obligación de ser docentes de calidad. En ese sentido, ¿usted qué plantea, Marta Rocío Alfonso? Bueno, lo primero es que es una falacia, ¿no? Más de las 2/3 partes del magisterio, todos los que hemos ingresado, incluyéndome después del 2001, hemos ingresado bajo el sistema de evaluación. Nosotros los maestros entramos con un concurso de méritos
yo entré por ese. Hoy hay 50.000 maestros en periodo de prueba que están haciendo todo su año para superarlo y poder ser vinculado. Después de ser vinculado tenemos evaluaciones de desempeño. Los que entramos desde el 2005-2006 llevamos 20 evaluaciones de desempeño, que es muy rigurosa y que nos desvincula si la perdemos 2 veces, pero además ha generado muchísima sobrecarga laboral. Y además, para el ascenso, para que nos reconozcan nuestros títulos, nosotros tenemos que presentar una evaluación sobre 80 puntos. Precisamente el pasado 7 se cerró la inscripción de un proceso de ascenso que llevaba congelado 5 años porque el gobierno de Duque no lo congeló, donde 106.000 maestros se van a presentar para poder ascender al escalafón docente. Entonces, cuando dicen que no los queremos evaluar, estamos súper evaluados para todo, teniendo en cuenta que nuestros salarios dependen de pasar esas pruebas. Y ahora es un punto que han querido meter muchas veces y es meter las pruebas censales. Nosotros venimos diciendo que la evaluación de desempeño como está y que ese tipo de evaluación no ha nos llevado a construir procesos y por eso no tiene sentido que ahora le agreguen algo teniendo en cuenta que no están en el debate de lo que nosotros consideramos que sí debe ser evaluado el docente y que ayudaría a transformar mucho más las prácticas y los contextos educativos, porque tenemos propuesta. Entonces no tiene sentido que mientras estamos discutiendo esto en función de mejorar la educación, metan un proyecto donde en últimas recortan todo el enfoque de lo que debe ser la evaluación. Entonces, Marta Rocío Alfonso, quien es de la Secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, ella es una ejecutiva de alto nivel de esta federación. Entonces queda claro pues que hoy estamos a 11, o sea, mañana empieza la movilización que suena en síntesis a paro nacional y será indefinido hasta que se tome la decisión en torno a esta ley estatutaria. Paréntesis, esta pregunta la tenía ahorita, qué pena, la iba a despedir, pero se me atraviesa la inquietud que tenía ahorita. Hemos hablado de ley estatutaria y usted empezó a hablar del derecho fundamental a la salud. A la educación. Esto se homologa con la ley estatutaria de salud, que no aparecía en nuestra Constitución Política de Colombia como derecho fundamental, y mediante la ley estatutaria es derecho fundamental autónomo. Eso es lo que se busca también con la educación, que sea un derecho fundamental autónomo. Claro, es que incluso hay sentencias que son favorables y lo que quería era que la ley las incorporara y las hiciera extensivas. O sea, es este debate que contiene los aspectos positivos de la Constitución. Por eso es tan importante que comprendamos que no se puede tramitar una ley estatutaria para garantizar un derecho fundamental cuando no es el Estado el garante, porque es que es la obligación del Estado, sino cualquiera. Eso nos genera un limbo y pues realmente no lleva a fortalecer la educación como hemos querido, sino a diluirla. Perfecto, clarísima la precisión, qué bueno. Entonces, paro indefinido hasta que se tomen decisiones frente a las enmiendas planteadas a esa ley estatutaria, ese proyecto de ley estatutaria. Sí, hablamos de paro permanente porque la próxima semana son los debates y esperamos que se escuche, que el Senado y la Cámara, y el Senado particularmente, que es quien tiene la primera voz, entienda que esto es contraproducente frente a los avances de derechos en el país. Ya, menos mal estamos en vacaciones, ¿cierto? Eso va a afectar a en Antioquia, ¿no? O sea, los calendarios son diferentes de las 98 entidades territoriales, muchas están en semanas pedagógicas, otras todavía no están terminando, pero pues nosotros aquí estamos dando una pelea precisamente por quienes atienden a la educación pública. Ah, perfecto, claro que sí, estamos en vacaciones, pero aquí en ese sector de Antioquia, calendario A creo que es. Bueno, Marta Rocío Alfonso, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte les deseamos en lo que ustedes están pretendiendo por la educación, que debe ser un derecho fundamental autónomo. Ojalá que sí. Muchas gracias. Listo, lo mismo. Chao, chao. Está bien. Chao, Marta Rocío Alfonso.